La otra cosa que se ha hecho, que le ha agregado muchísima participación a los distintos jugadores que tenemos dentro de las fuerzas de paz, es la revitalización del grupo de trabajo del Consejo de Seguridad. Hay un grupo de trabajo en el Consejo de Seguridad que había realmente perdido un espacio muy grande, que es el grupo que hace de trabajo que hace de alguna manera el liaison entre el Consejo de Seguridad y los contribuyentes de tropas, y que, como les digo, había perdido protagonismo. ¿Cómo fue que montamos el documento en sí mismo? ¿Cuáles fueron las áreas o los ejes de discusión que nosotros nos propusimos? Básicamente nos propusimos 4 ejes de discusión. Uno que tenía que ver con la definición de fuerzas de paz robustas. Como ustedes bien saben, este es un tema que genera muchísima polémica y que genera muchos puntos de vista cuando los Estados miembros se abocan a su tratamiento. La idea detrás de poner la cuestión sobre la mesa es el reconocimiento que cada día más los mandatos que reciben las operaciones de paz tienen esta mayor complejidad, como les dije al inicio, esta visión de capítulo 6,5 entre una fuerza de paz tradicional y una fuerza de paz que tiene que intervenir mucho más proactivamente, y nos parece que no reconocer que esto significa una mutación en los requerimientos es realmente de repente estar enviando al personal uniformado a enfrentar situaciones sin estar totalmente preparado para ellas. Entonces, la discusión alrededor de la concepción de robustez se ha estado dando y se va a seguir dando. De hecho, dentro de la 4ª comisión, el comité dedicado al tratamiento de fuerzas de paz dedicó muchísimo tiempo en su última reunión a esta cuestión. Y yo no diría que es una cuestión totalmente concluida, por el contrario, hay muchísimos temas que aún tenemos que seguir discutiendo, pero hay áreas que ya se reconocen como objetivamente de visión común. Por ejemplo, robustez en el sentido de una capacidad mucho mayor de movilidad a la que tenía la concepción tradicional de las fuerzas de paz. Hoy por hoy, la idea de que las fuerzas de paz estén ubicadas en un lugar y que puedan estar en ese lugar en forma indefinida, cada vez carece de más raíz en la realidad. El ejemplo que siempre damos es la República Democrática del Congo, cuando a raíz de todos los enfrentamientos que se produjeron en la parte oriental de la República Democrática del Congo, fue necesario reasignar las fuerzas que teníamos, y para reasignar las fuerzas que teníamos tuvimos que dividir batallones en 3 partes porque si no, no había forma de cubrir el territorio de manera eficiente. Esto, que parece una decisión relativamente sencilla, implicó una demanda en robustez a los batallones que había allí muy grande, no solamente porque sus capacidades de personal se vieron divididas en 3, y esto aplicó a batallones que pertenecían a Pakistán y a India, por ejemplo, que a mí me tocó visitar personalmente, sino porque toda su infraestructura se dividía en 3, y entonces lo que ellos habían planteado como una unidad indisoluble, que era el batallón instalado en el norte de Kivu, de repente se transformó en 3 subgrupos distribuidos a lo largo del norte y del sur de Kivu, y con una infraestructura totalmente impactada por el hecho de que no estaban preparados para poder encarar esa realidad. Esto es una realidad objetiva de algo que estamos viendo todos los días. Hoy lo estamos discutiendo de nuevo a raíz de lo que está ocurriendo en el sur de Sudán, a raíz de la demanda que viene por el referéndum que vamos a tener el 9 de enero del año próximo en el sur de Sudán, y donde tenemos que hacer una cobertura del territorio totalmente distinta a la que tenemos hoy, sin un aumento de las tropas, sino con una utilización de las capacidades totalmente diferenciada. Esto demanda una robustez en el despliegue que es muy distinto al que teníamos originalmente. Solo para darles un ejemplo. Por supuesto, está toda una robustez relacionada con la tecnología, relacionada con la capacidad de comunicación, toda una robustez relacionada con la capacidad de entender
qué es lo que está ocurriendo en el terreno a través de la utilización de tecnología de comunicaciones que hoy por hoy las fuerzas de paz no están accediendo, y bueno, también esto significa una discusión abierta con los Estados miembros. El segundo eje sobre el cual estamos trabajando es el eje de protección de civiles. Ustedes saben muy bien que cada vez más en los mandatos que tienen las fuerzas de paz, el mandato de protección de civiles existe. Bueno, ¿qué significa ese mandato? ¿Qué significa ese mandato desde la óptica del Estado que nos recibe? ¿Qué significa esto desde la óptica del Estado que está contribuyendo con sus propias tropas? ¿Qué significa esto desde la óptica del derecho internacional y qué significa exactamente la interpretación de protección de civiles? Es una discusión que se ha dado muchísimo, por ejemplo, recientemente en la decisión del mandato en Chad, donde estamos reduciendo nuestra presencia y vamos a dejar el Chad a fin de año. La transición sigue teniendo un cierto mandato de protección de civiles y hay una discusión muy grande alrededor de eso. El tercer eje sobre el cual hemos trabajado es el eje de las capacidades, es decir, cuáles son las capacidades asociadas a estas demandas que vienen de los mandatos más complejos, cuáles son las capacidades que se requieren de los estados que contribuyen, de los Estados miembros que contribuyen las fuerzas, pero a su vez, cómo hacer para ampliar la base de Estados miembros dispuestos a contribuir con fuerzas, cómo hacer que esta asociación, que es la asociación de interés detrás de las fuerzas de paz, sea más amplia, pero que sea más amplia con estados contribuyentes que tengan las capacidades para poder responder a la demanda de hoy. Y ahí hay todo un trabajo que se está haciendo para definir los perfiles, las capacidades y, sobre todo, para hacer un plan de acción que asegure que los Estados miembros nuevos, los que se están incorporando, lleguen a obtener ese mínimo razonable para ser parte de una fuerza de paz.